Bueno, estamos nuevamente en un módulo más de encuentros escénicos, este espacio de reflexión, análisis y estudio del teatro nacional y latinoamericano. En este encuentro vamos a hablar de el teatro en contexto de encierro. Para este tema nos acompaña nuevamente desde la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, la actriz, dramaturga, directora, consejera del CPTI, la señorita Gabriela Loruso. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien por acá? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bien. Nuevamente nos estamos reuniendo para otro tema relacionado al teatro. Esta vez cuando hablamos de contexto de encierro no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de otro tipo de encierro. Otro tipo de encierro, sí. Sí, ¿no? Como según creo yo, quizás porque todavía no hemos charlado, un poco más complejo que lo que pasamos. Digo, que como esto, la gente a veces se está quejando de que no es lindo lo que estamos viviendo, pero bueno, hay gente que lo está padeciendo por diferentes motivos, más complicado que uno. Seguro. ¿Qué es esto de el teatro en contexto de encierro? Bueno, en mi caso particular fue una actividad que hice durante 8 años prácticamente, que fue dirigir un grupo de teatro dentro de una unidad penitenciaria, trabajando con los presos en la unidad penitenciaria número 5 del Servicio Penitenciario Bonaerense, de acá de Mercedes. Un espacio que había sido creado por los internos como parte de dispersión o de desconexión un poco con todo su entorno cotidiano. Y bueno, en algún momento me convocaron desde el servicio penitenciario para que me haga cargo de esas clases. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en el penal. Es una experiencia completamente movilizadora. Es una experiencia que a uno como actor, como director, como docente, digo, no lo deja igual. Digo, uno conoce otro entorno que por ahí uno no tiene ni noción, ¿no? Por suerte. No se tiene idea de cómo se vive, de cómo es el día a día. Pero básicamente, dentro de lo que a mí me toca con respecto a lo teatral, es que uno no tiene idea cómo modifica el día de esos internos. Esta cosa que yo siempre, con la que siempre comulgué con Federico García Lorca, que para mí es mi dramaturgo favorito y estrella absoluta, que él decía que o sea, encaraba el teatro como un modificador social. Lo comprobé absolutamente, ¿no? Digo, cómo estas personas que están en un contexto tan adverso, con realidades que son, por suerte, completamente alejadas a las que uno conoce, ¿no? Digo, cómo modifican su pensamiento, cómo modifican su esencia, básicamente, cuando atraviesan el grupo de teatro. Y digo que lo comprobamos real, más allá de que, bueno, porque conviví con ellos mucho tiempo, hay una estadística que ellos hacían y que calculo que todavía no sé si siguen ahora. Yo dejé el grupo hace un par de años, no sé si sigue la verdad el grupo ahora,
con ellos solos, digo, ¿no? Pero ellos, hasta el momento que yo estaba, su estadística real era que todo aquel interno que había pasado por el grupo de teatro y había salido en libertad, ninguno había reincidido. Y eso para ellos era la mayor carta de presentación que tenían como grupo. Yo estuve con ellos en una época bueno, sí, hace como 10 años que empecé, que tenían la posibilidad de salir a la calle a mostrarla, a salir a la calle, se le dice, es así como le dicen ellos, ¿no? Pero sí, salían del penal al teatro municipal y hacían la función en el teatro municipal. 2 veces al año el primer año, después se hizo una, y bueno, y después directamente no se pudo salir por temas del servicio penitenciario. Pero el primer año que estuvimos juntos, salieron en 2 ocasiones. Creo que al principio fue en mayo, una cosa así como súper veloz, preparar una puesta en escena muy rápido, y la otra fue en noviembre más o menos. Y después preparábamos una por año, y hacían la salida al teatro, y después hacían funciones adentro de la unidad. Pero el trabajo de ellos era en función de esa pequeña libertad, ¿no? Que tenían arriba del escenario, y por supuesto real, porque bueno, era el momento donde salían de ese contexto en el que viven permanentemente. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy movilizadora. Digo, más allá de que yo creo, ¿no? Más allá de que uno pueda decir, otro, no yo, pero digo, uno pueda pensar, bueno, están ahí porque tienen motivos para estar ahí, se lo merecen, podemos estar de acuerdo con eso, pero yo creo también que el espacio al arte no se le debe negar a ninguno, ¿no? Que se les debe permitir a cualquier persona, porque también hay muchos que dicen, bueno, están encima que tienen el beneficio de poder ir a teatro. Sí, pero yo creo que más allá de las condiciones, el espacio artístico no se le debería negar a absolutamente ninguna persona, porque de verdad lo que puede hacer el arte sobre esa persona es absolutamente modificador, y es algo que quizás no lo hace ni la terapia, ni las condiciones de vida en que cumplen su condena, ni ninguna otra situación, ¿no? Es algo que sucede, que es transformador, y que es absolutamente positivo para el que atraviesa ese espacio. Comentaste que los internos habían formado el grupo. ¿Sabes si es porque antes de estar ahí alguno había hecho teatro? Nadie. Nunca me encontré, jamás tuve a uno solo que haya hecho teatro antes. Nunca. Nunca. De hecho, antes que yo estuviera con ellos, lo que hacían era lo que nosotros diríamos sketch, ¿no? Digo, estas pequeñas intervenciones graciosas, donde las mujeres se disfrazaban de hombres y los hombres se disfrazan de mujeres. Digo, esta cosa que es más para reírse, para hacer una cosa catártica que una representación. Conmigo trabajaron textos. Yo tenía un grupo grande y un grupo mixto, porque la unidad penitenciaria de Mercedes es masculina, pero tiene un anexo femenino. Y entonces al grupo de teatro iban tanto los hombres como las mujeres, y tenía un grupo grande. Yo arranqué con un grupo como de 15, 16, que es muchísimo. Y me pidieron texto. Ellos querían texto, o sea, querían obviamente un cambio, o sea, lo hacían porque sí, y luego lo hacían con un director. Bueno, y entonces empezamos, las 2 primeras puestas fueron de comedia del arte. Trabajé textos de Goldoni, que a mí me parecen fantásticamente divertidos, me parecen espléndidos los textos de comedia del arte, y sobre todo de Goldoni, básicamente de Goldoni. Son unos textos que me encanta trabajarlos,
Hicimos 2 puestas de Goldoni, después hicimos Lisístrata, hicimos las de Enfrente, de Federico Mertens, y ¿qué más hicimos? Y empezamos a trabajar, que no lo mostramos, ese fue el año que no llegamos a mostrarlo, empezamos a trabajar Julio César, ahí con los varones solamente. Me di todos los gustos, digo, lo que uno cree que son textos, digo, y a ver, y uno dice, ¿Shakespeare con gente que nunca hizo teatro? Sí. ¿Goldoni con gente que que nunca hizo teatro? Sí, porque tenían un grado de compromiso, un grado de responsabilidad hacia el trabajo que estábamos emprendiendo, que sinceramente ese grado de compromiso y de responsabilidad equipara a cualquier elenco profesional. Que después te guste o no cómo actúan es otra historia, ¿eh? Sí, sí. Pero el grado de responsabilidad y el grado de compromiso era de actores profesionales. Digo, no existía esto de llegar al ensayo y no saber el texto, ¿no? Sí. Digo, todos sabían su texto, se organizaban, ensayaban, más allá del tiempo en que yo estaba y en que yo compartía con ellos. También uno puede pensar, bueno, están presos, les sobra el tiempo. No es tan así, porque bueno, hay, por lo menos acá hay un montón de actividades, la mayoría trabaja, y si no trabajan estudian, y si tienen tiempo libre realmente el contexto es tan adverso que a nadie le gustaría tener tiempo libre en ese lugar. Entonces digo, tenían un grado de compromiso tan impactante. En las puestas de Goldoni, bueno, la pasamos muy bien. En la puesta de, la tercera puesta, que fue la de Lisístrata, yo sabiendo ya cómo trabajaban, empecé como a decir, bueno, quiero, ¿no? Sí, sí. Así que para la puesta de Lisístrata, se sumó un profe de danzas caribeñas, estos ritmos latinos, qué sé yo. Así que en toda la parte en que los hombres querían sacar a las mujeres de la Acrópolis, las tientan con un baile, ¿no? Y este profe actuó con ellos, y entonces armó para cada una de las chicas una coreografía distinta. Entonces había un momento en el que él se lucía, por supuesto, pero que agarraba a cada uno de los personajes de las chicas y a cada uno le hacía una apuesta diferente. Los varones hicieron acrobacia. Digo, había una de las guardias del penal que es profe de gimnasia artística. Nada, charlando un día me dijo, y dije, dale, armemos, y ellos que se mandaban de cabeza. Así que han hecho acrobacia, han hecho de todo. En la puesta de las de Enfrente aprendieron a bailar tango, y de hecho unos artistas locales de acá, una pareja de baile, más un cantor y un bandoneonista, que estuvieron en la escena y participaban como en el compromiso de uno de los personajes de la historia, y ellos bailaron el tango. Digo, han hecho de todo, realmente han hecho de todo. Realmente de inclusión, ¿no? El taller, ¿no? Porque había otros artistas y otra gente que se sumaba a hacer sus aportes para la producción. Sí, acá la verdad es que siempre pasó que la gente responde muchísimo. Nosotros hacíamos la función en la sala del Teatro Argentino. Bueno, la sala tiene 2 salas el teatro, pero nosotros la hacíamos en una de las salas, que tiene 250 localidades, y siempre explotaron de gente las funciones, siempre. Porque estaban los familiares, pero el público local siempre acompañó el trabajo de los internos. La entrada era un alimento no perecedero que la donábamos a alguna institución previamente establecida,
Y la gente respondió siempre, 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 siempre el teatro estuvo rebalsado de gente. Que de hecho al final pasaba algo que era muy impresionante porque en todas las funciones pasó, y yo nunca lo vi en fotos y lo escuchaba desde el escenario, porque yo me quedaba adentro, digamos, pero cuando terminaba la función, la gente hacía como un cordón entre el pie de la escalera y la puerta del celular que los llevaba de vuelta a la cárcel, y ellos bajaban esposados y pasaban por el medio de ese cordón que la gente los aplaudía hasta que subían al camión y se iban. Era una cosa impresionante de escuchar y de vivenciar. Y para ellos muy, muy importante, para ellos totalmente emotiva, ¿no? Total. Si uno se emociona, vos contándola que la viviste, yo escuchándola. Digo, porque uno, insisto, uno dice más allá de que vuelvo a lo mismo, ¿no? Uno puede decir, bueno, se lo merecen, por algo están ahí. Hay que conocer las historias también, ¿no? Digo, hay de todo, como en todos lados, pero digo, hay que conocer las historias, hay que conocer los contextos que llevaron a hacer, no estoy justificando, no estoy justificando para nada, pero digo que a veces uno desde su lugar de comodidad, porque laburó y lo tiene, pero sabemos que no todos tenemos las mismas posibilidades. Y entonces, desde ese lugar de intentar entender, me parece que es una manera de que no todo el que está ahí está contento por lo que hizo y realmente quiere poder superar ese entorno que lo llevó a estar ahí adentro y seguir adelante y salir adelante. Y entonces también eso era como un gran acto de fe hacia su intención de cambiar, ¿no? Entiendo. Esto de saber que va a ser una función de teatro y hay 250 personas que lo están aplaudiendo, ¿no? Realmente las funciones eran un momento mágico, porque aparte esto es el público, es la familia, son los jueces que los van a ver, la propia gente del servicio penitenciario, ¿no? Era como, más allá de todo eso, era un momento de extrema libertad, ¿no? Donde 12 personas arriba del escenario, fuera del penal, se sentían absolutamente libres. Sí. ¿No? La familia los ve en otro contexto. Claro. Había, por ejemplo, había un interno que entre las cosas que pasan, ¿no? Digo, que tenía un sobrinito chiquito, que obviamente lo traían solamente cuando él actuaba, ¿no? No lo traían a verlo al penal, claro. Al penal. Y entonces el nene decía, porque después ahí me han contado, ¿no? El nene decía que tenía un tío que vivía en el teatro. Ah, está bien. ¿No? Porque el único lugar donde lo veía su tío era en el teatro. Y lo vino a ver en todas las funciones. Entonces él venía a ver a su tío que vivía en el teatro. Nada, estas cosas y estas otras, digo, uno que está acostumbrado por ahí al teatro como ritual, al teatro como experiencia, hasta mística te diría, ¿no? Digo, esta cosa donde uno se predispone y está el silencio, y está la oscuridad, y está la concentración. Bueno, esto era completamente otra cosa. Era, el público era agarrar el celular y llamar, Cacho, escuchalo a fulanito que está actuando.
y ponían el celular para que otro, del otro lado del teléfono, lo escuche a fulanito que estaba actuando en el teatro, ¿no? Digo, se generaba otra cosa, entonces era la familia hablando con la otra familia para que estén también de alguna manera en ese lugar, en ese momento. Acompañándolos. ¿No? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. ¿Y los ensayos cómo transcurrían? Porque supongo que no tendrían un lugar apropiado o lo que estamos acostumbrados, ¿no? No, bueno, de lo que estamos acostumbrados, ensayo. nada. De lo que estamos acostumbrados, nada. Absolutamente nada. No, nada. Ahora, tuvimos una buena época donde, y digo una buena época porque dependía, la verdad es que el teatro o cualquier otra actividad extra funcione dentro de la unidad tiene mucho que ver con una decisión básicamente del director del penal. Si el director está de acuerdo con que eso esté, está. Si no, se saca. Digo, es así, ¿no? Yo empecé a trabajar con ellos en una buena época desde ese lugar. Tenía un director que era bastante contemplativo, era un director con una vida muy dura, que se había criado en un hogar de chicos, porque sus padres lo habían abandonado, y llegó a ser director de la unidad. Entonces él creía muchísimo en esto de las oportunidades. Entonces estaba completamente dispuesto a darles lugar para que pudieran mejorar como su calidad humana, más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esos primeros 3 años, creo que fueron, sí, 2 o 3 años, no me acuerdo, que estuvo este director, yo tenía como muchas facilidades para ensayar. Aclaro igual que nunca cobré por el trabajo, nunca en los 8 años. Digo, eso no era una prioridad. Digo, estaba todo bien, que la actividad funcionara, pero nunca que fuera paga. Claro. Bueno, yo en un primer momento lo acepté así, y nada, y después para mí fue tan importante como experiencia que seguí en el tiempo más allá de eso, ¿no? Entonces ese primer tiempo teníamos un buen lugar para ensayar. Un buen lugar es lo que ellos tienen como Zoom, que es como un gran galpón donde se reciben a las visitas. Entonces tenía la posibilidad de ir a un horario después de las visitas, o sea, a partir de las 6 de la tarde, que es difícil eso, pues estábamos como hasta las 8 de la noche, o sea, de noche estábamos en ese lugar. Entonces todos los internos corrían las mesas y teníamos un lugar bastante grande para trabajar, que después nos pusieron como 2 reflectores muy grandes para que estemos bien iluminados, para poder trabajar. Entonces, eso fue lo mejor que estuve. Después, bueno, hemos estado en lugares que no son condiciones ni de higiene ni de contexto para dar una clase ni para tener un ensayo, pero bueno, se hacía porque había un objetivo que era más importante que ese contexto, digamos, ¿no? De todas formas, más allá de ese contexto físico adverso, yo siempre estuve absolutamente cuidada por los internos, absolutamente cuidada. Digo, estábamos en un lugar, no sé, digo cualquier cosa por decir, con agua en el piso, bueno, se ocupaban de que mi mochila esté en el único lugar seco, ¿no? Digo, a mí me cuidaban absolutamente. Todo. Absolutamente. Esto de los que trabajaban en panadería, pues yo llevaba la yerba para tomar mate, digo, porque estábamos mucho tiempo también, compartíamos mucho tiempo, ¿no? Los primeros años yo iba 3 veces por semana.
un montón. Mucho tiempo. Yo entrenaba, ensayaba más con ellos que con cualquier elenco afuera, digamos, ¿no? El primer año iba 3 veces por semana, 2 horas cada día. Era mucho tiempo. Entonces pasábamos mucho tiempo juntos, había días en que alguno tenía que hacer alguna catarsis por algo, que nunca interfería, nunca llegaba a interferir en los ensayos o en las funciones. Pero obviamente son realidades que los afectaba muchísimo. Digo, te cuento para que se den una idea, ¿no? La primera apuesta que hicimos, había una de las internas que participaba que tenía 60 y pico de años en ese momento. El día que hicimos la función, hacíamos una sola función, claramente. Todo era para uno. Y después otra función que se hacía dentro del penal para el resto de los internos, pero de función con público había una sola. Entonces todo se preparaba trabajaba meses para esa única función. El día de la función, a esta mujer, que obviamente ninguno eran actores, volvemos a lo mismo, ninguno eran actores. Como decirte, no me acuerdo exactamente, pero decirte, la función era a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde, ella tuvo una audiencia en la que le dictaban la sentencia. ¿Sí? 3 horas antes de la función. Con 60 y pico de años, recibió su condena de 38 años. O sea, muere presa. Hizo la función de una manera impecable, pero impecable, tenía mucho texto, impecable, como si en su vida no le hubiese pasado absolutamente nada. Al día siguiente después cayó 10 días enferma en cama, ¿no? Digo, pero la función fue absolutamente impecable. Después uno dice, después hay actores que con 38 grados de fiebre suspenden la función, ¿no? Digo, pero me parece que tiene que ver con dos cosas. Uno, con esto que yo te decía del compromiso que tenían para con la actividad. Y otra cosa, que es lo que fue como mi gran aprendizaje, esto de que la actividad a la cual nosotros estamos completamente acostumbrados, y que es una cosa más, y que es nuestro cotidiano, porque los que elegimos la actuación como medio de vida es nuestro trabajo y es nuestro cotidiano, para ellos era absolutamente extraordinario. Digo, nosotros nos subimos al escenario como hay otro que se sube a un taxi, pero para ellos el subirse al escenario tiene una significancia absolutamente especial, y que tiene que ver con eso, que por nada del mundo, ni aún una condena de 38 años, donde sabés que vas a morir en el sucucho donde vivís, hace que eso se modifique y siga siendo impecable. Sí, también, quizás en ese momento, y digo quizás porque no conocía la interna, lo haya disfrutado como su último momento de libertad, ¿no? Sí, de poner todo lo mejor, porque sabía que después ya cambiaba su vida para siempre. Probablemente. Me parece que esto está bueno de el teatro, como afirmaba y reafirmaba Lorca, que es modificador de la sociedad y que lo enriquece. Es maravilloso, ¿no? Las herramientas que da el teatro es algo totalmente que, bueno, solo en estos contextos, porque hay muchos contextos vulnerables que el teatro ayuda, modifica y, bueno, mejora el momento, la calidad de vida. Todo. Y que uno también entiende
uno como artista, insisto, como acostumbrado a esta excepcionalidad, entiende la real importancia de lo que hace, ¿no? Digo, porque también hay algo que sucede que lo cotidiano hasta a uno mismo se le vuelve extraordinario. Sí. ¿No? Digo, Sí. no sé, uno está, no sé, se siente mal y no va a ensayar. Que está bien, pero digo, en ese contexto, ni por casualidad dejaban de ir a ensayar. Porque era una fiesta, era un espacio Perdían el momento. absoluto. Entonces era esto que te decía, el que trabajaba en panadería hacía un bizcochuelo para que compartamos, y el que, no sé, otro día hacían unas pizzas, y se me caían al ensayo con 5 pizzas para que comamos antes de empezar a trabajar. Había como un agradecimiento. Sí. Y sobre todo ellos sabían también que yo no cobraba por compartir con ellos esa experiencia. Entonces yo tengo cartas, infinidad de cartas de escritas, de pequeños regalitos que me han hecho, no sé, de los que trabajaban en carpintería, que es como la manera de que ellos valoraban mi tiempo, porque me decían, podés estar en otro lado y estás acá. Exacto. Pero bueno, Digo, también no te era la pagan, mejor paga, ¿eh? no te pagan, podés estar en tu casa. Sí. Digo, por ahí estábamos en ese Zoom con las bufandas hasta acá del frío, con guantes, ¿no? Me decían, podés estar en tu casa, al lado de la estufa, y estás acá. Sí, sí. Entonces Digo, también... estos pequeños gestos era un pago, pero súper. Y también el hecho de cumplir con el ensayo tenía que ver con eso. Sí, sí. Como a mí, que iba a trabajar gratis, me iban a fallar. Exacto. Sí, sí. Bueno, la verdad que nos has contado una experiencia de un lugar que es poco accesible, ¿no? Uno va a ver una obra de teatro en otro lugar, pero es muy difícil ir a estos lugares. Tenemos la suerte de no formar parte, de estar ahí adentro, digamos, Totalmente. así que hay que ser más que agradecido a lo que fuese. La verdad que sí, sobre todo, Claudia, perdóname, que es esto, ¿no? Lo que yo también me di cuenta y que hay realidades que no son tan lejanas a las de uno y que hay situaciones, límites, que uno no sabe si no puede estar en ese lugar, ¿no? Digo, un arrebato emocional, digo, no sé, digo, porque digo, si bien había personas que sí tienen una diferencia, un contexto socioeconómico muy, muy diferente al de uno, hay otros que no. Sí, sí. Es esto, ¿no? Digo, también uno se controla, uno tiene las herramientas digo, ¿cuánta gente, cuántos vemos en la calle que, no sé, frenan en una esquina, se tocan, empiezan a insultarse, terminan a las trompadas y no sabemos dónde termina? No, sí, Eso, sí. ¿no? Y 5 minutos antes era un tipo normal que subió a su auto a comprar facturas. Sí, sí. Sí, sí, hay cosas que no son tan lejanas, tan dispares. Para nada, para nada, para nada. Entonces digo, también eso, me parece que por ahí uno ser consciente de que yo creo que más que agradecer el contexto, es agradecer la salud emocional y psíquica para no cruzar una línea. Sí. Sí, sí. Que a veces te lo puede llevar a una circunstancia también, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay circunstancias límites que uno termina, por más que uno sea una persona que contenga sus emociones, que las maneje y todo,
a veces las cosas se van de las manos. Sí, sobre todo porque estamos viviendo en todo un entorno muy violento. Sí. Estamos viviendo en una sociedad muy violenta, entonces que por cualquier cosa en general hablo, ¿no? Sí. Salta una chispa y no se sabe a dónde termina. Entonces digo, me parece que más que, yo insisto con esto, digo, creo que lo que uno tiene que agradecer, que si llega con el mango, no llega con el mango, tener la capacidad de no engancharse en la violencia que a uno lo rodea. Sí. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Gaby, te agradezco nuevamente este segundo encuentro con un tema totalmente diferente y a la vez social, ¿no? Porque uno de la historia y esto, la gente que está privada de la libertad, o sea, cosas muy, muy, que hacen también a la historia, que se unen y que hacen la patria, digo, ¿no? Forman parte todos, digo, no estábamos hablando tanto en estos temas de la ficción, más allá de que hicieron obras de todo tipo y que obritas que hicieron, porque la verdad que supongo que lo súper disfrutaste. Yo espero que, bueno, este video también, como los otros, sea visto por mucha gente para que, bueno, la gente también pueda comprender esto que nos compartiste. Y por lo menos conocer otra forma de hacer teatro, que también es válida. Sí. Que también es válida. Es válida y creo que es de lo genuino y de lo que realmente es el teatro, que es esto de modificar la sociedad, modificar a la persona. Absolutamente. Que no está lejano y no está tan lejano. Absolutamente. Así que, bueno, te súper agradezco. No, gracias a vos, Claudia, por el espacio, una vez más. Sí. Y bueno, será quizás en este camino, en algún otro encuentro, ya sea virtual, presencial, y bueno, nosotros caminamos el teatro, así que la vida nos va a cruzar. Seguramente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.